Bienvenido, Seba, a este espacio, Patria de sus fundadores. Comentarte un poquito cómo empieza la idea, ¿verdad? Hace 3 años nosotros hicimos el lanzamiento del Orgullo de Ser Paraguayo en versión Kindle en Amazon. Y en ese lanzamiento se le hizo una entrevista a Pedro Faúl, ¿verdad? Fundador del partido. Y esa entrevista a mí me marcó mucho porque tenía muchas historias que yo no conocía del partido. Yo estaba comenzando en ese momento en el equipo joven, me iba a algunas actividades, pero como que todavía no estaba muy adentrado. Finalmente esa entrevista es como que a mí, por la historia que contaba Pedro, Feliciano Martínez, de quienes le ayudaron a fundar el partido, a mí me terminó por cautivar y decir, bueno, yo quiero formar parte de Patria Querida, ¿verdad? Una de esas reflexiones que hizo Pedro en ese momento era de su libro, de que en política, nosotros tenemos en política quizás el único espacio en donde cuando vos sos joven y te vas a querer meter, todo el mundo te quiere arrancar, ¿verdad? No es como el futbolista, decía él, escribía en su libro, ¿verdad? Cuando tu hijo quiere ser futbolista, vos le llevas a la práctica, le llevas a los partidos, le acompañás, te vas con ella a los torneos, en el intercolegial, en todo ese tipo de espacio, ¿verdad? La misma cosa que si es músico, le inscribía clase de piano, violín, guitarra, lo que sea, le da esa mano, pero cuando es político todo el mundo te quiere trancar, ¿verdad? Entonces, yo había notado una reflexión en ese momento de que lo que más me impactó es que a quienes sufrimos la política, muchas veces no nos hacemos esa pregunta de cómo le ayudamos a la gente que hace política, qué nos toca hacer, si es que vamos a quedarnos espectadores, si desde lejos, qué podemos hacer por ellos. Y eso es algo que a mí me gustaría conversar contigo hoy, sobre todo porque para entender un poco de la dinámica de Patria Querida de sus fundadores, el nombre y demás, siempre yo pensé, ¿qué diría hoy Bernardino Caballero si es que leyese a los ilustres personajes del Partido Colorado hoy, verdad? Realmente dudo de que se sienta representado el diario del Partido Colorado o mismo con el Partido Liberal y muchas personas que pasaron por el partido, ¿verdad? Entonces, bueno, bienvenido a Patria Querida de sus fundadores, te hice así un poquito el contexto y bueno, para eso estamos acá hoy de visita. Bueno, gracias, Seba. Para mí un gusto poder compartir y hablar sobre un gran proyecto que fue y que es hoy en día una institución política como es Patria Querida, una institución política que la gente trata de medir sus éxitos y sus fracasos de acuerdo a la representación que tiene en el Congreso y demás. Y sí, lógicamente es un indicador importante, pero no el único. Patria Querida es una institución que yo la tuve que dejar en el año 2013 porque hacer política honesta en este país no es rentable. Uno no tiene un salario por ser presidente de un partido político y yo tengo una extensa familia y le tenía que dar de comer, así que... ¿Muchos hijos tenés? Sí, tengo 6 hijos y lógicamente eso me hizo que fundemos esta oficina donde estamos hoy, que es nuestra consultora donde estamos trabajando hace 11 años, que nos dedicamos a la política, pero no a la política partidaria ni proselitista, sino que a hacer análisis políticos y análisis regulatorios. Y en ese momento, bueno, por contrato con varias empresas uno no puede hacer política partidaria, es bastante comprensible lo que te exigen las empresas, principalmente las multinacionales. Eso como modo de introducción de poder entender y saber decir y reflexionar que el partido sigue siendo uno de los pocos partidos, sino el único, porque el movimiento político que gobierna el país, el Partido Colorado, digamos que no tiene el mismo institucionalismo que el Partido Colorado de 20 años atrás, que me tocó a mí conocer de cerca, con muchísimos vicios, muchísimos, pero con una institucionalidad que tenía que ver con la vida partidaria, de donde uno venía, donde uno se iba, y por supuesto con los niveles de corrupción que ya conocemos, pero hoy en día creo que en ese sentido se han cambiado un poco los valores del Partido Colorado hacia lo más efectivamente útil, entiéndase bien. Quizás se vuelva a cambiar, ¿verdad? Pero el Partido Colorado es una institución política muy importante. De hecho, por eso es que gobierna hace tantos años en Paraguay. Y Patria Querida también es una institución política, porque se toman decisiones que están por encima de las personas, se busca que las conductas persistan a pesar de que
las personas muchas veces no están a la altura de las conductas, y creo que ese es un mérito que tiene el partido. Un mérito que no se puede construir quizá en 20 años, pero probablemente en 40, o probablemente en 60, o probablemente en 80, no sé. Lo único que sé es que si repetimos lo que han hecho los demás partidos de oposición, creyendo que era oposición, o hacer exactamente lo mismo que hace el partido de gobierno cuando le toca estar en ese lugar, el país no va a salir adelante. O sea, van a salir adelante seguramente algunos actores políticos de turno, como ya lo hemos visto en el periodo que le tocó a Lugo gobernar con el Partido Liberal Radical Auténtico. Fue la misma cosa con otro color, ¿verdad? O sea, no hubo un fenómeno como en la Argentina con el cambio con Milei, por ejemplo. Claro, en la Argentina se hicieron otros cambios también importantes en su momento, como el de Macri y demás, que salvando las enormes distancias hay cierta analogía en decir, bueno, en realidad lo que quiero es primero cambiar la cosmética y después a poco voy a ir cambiándolo de adentro, y no es así. O sea, el Paraguay, para los niveles de corrupción, de debilidad institucional, de falta de seguridad jurídica que tiene, no necesita un arreglo cosmético, necesita una cirugía profunda. Sí, una cirugía profunda que tiene que pasar por diversos niveles. Sí, lógicamente a nivel político es uno, pero a partir del nivel político hay decisiones que se tienen que tomar mejor al seleccionar jueces o al establecer el mecanismo de selección de jueces. El Poder Judicial en el Paraguay es una verdadera vergüenza. O sea, con una Corte Suprema de Justicia que se ha declarado en causa propia y ellos son inamovibles. Ellos se han declarado en causa propia de que la Contraloría General de la República no puede auditarlos, sino el Tribunal de Cuentas, que es un órgano inferior. Sería un chiste, ¿verdad? Tienen su iniciativa presupuestaria propia. Entonces, ese artículo 3º de la Constitución que habla de la interdependencia de poderes, yo creo que el poder político con el poder de la Corte, más que ser interdependiente, es coluido, ¿no? Hay una colusión criminal para poder manejar los hilos de la República y el poder en la República. O sea, el Poder Judicial tiene un ejército, vamos a ponerlo así, es como dos ejércitos aliados, un ejército de clientes que responden a cierta lógica judicial. Los que estudiamos derecho, quizá la nacional la conocemos muy bien. Para tener nada más una idea, mucha gente que nos está viendo quizá no estudie derecho, ni haya estudiado, ni tenga pensado hacerlo, bien lo hacen. Pero básicamente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional tiene 3 centros de estudiantes, porque están todos lógicamente corrompidos al punto de decir, no, yo no respeto el resultado electoral porque yo gané, y gané según mi caballú, y según tu caballú vos ganaste, y según el caballú de él ganó él. Sí. Imaginémonos que ahora incluso a causa del problema interno que tiene derecho hay estudiantes de otra facultad que fueron imputados. Sí, en realidad, si nosotros pensamos, por ejemplo, en los desafíos que tenemos solamente en renovar o fortalecer el sistema de justicia, y pensamos solamente en la Corte, no solucionamos el problema. O sea, aquí el problema se tiene que solucionar en las facultades de Derecho. Las facultades de Derecho que en el libro te dicen que los romanos decían que el derecho es lo justo y lo bueno, dar a cada uno lo suyo, pero que en la realidad te muestran que si no compras el libro del profesor no tenés derecho a examen, que si no caes en un asado para el profesor no vas a tener buena nota, que si es que no sos abyecto con los líderes de la facultad, te va a ir mal. O sea, entonces, y que tenés que tener plata para ser delegado de curso. Sí, entonces la campaña, digamos, es una réplica mini de lo que es. Es una réplica mini que produce lógicamente actores interesantes para el modelo de gobierno que tenemos. Que un gobierno que de boca para afuera, la mayoría de la gente, no sé en realidad si es la mayoría, pero digamos que la mayoría publicada de la gente, dicen que están cansadas, pero no sé si son tantos los que están cansados, ¿verdad? O sea, en realidad mucha gente se ha convertido esto en su aspiracional. O sea, cuando a mí me preguntan qué opino sobre la representación, si decayó o no, pareciera que soy cínico, pero prometo que no lo soy, o sea, sino que lo que he tratado de hacer para no enfermarme, amargarme,
y querer seguir viviendo en este país, que mis hijos vivan allí, que yo poder morir en este país, que mis hijos también puedan criar a su familia allí. Trato de pensar de que el problema no son mis frustraciones, sino mis expectativas. Entonces trato de analizar que las personas que eligen a quienes hoy están en el Congreso, que son personas cuestionadas, que son personas que han cometido en el mejor de los casos nepotismo, en Bururú el famoso por violación ya, claro, fueron votados por una reforma, por quienes son el fruto de una reforma educativa que se gestó a fines del 90, a principios del año 2000, que fue un fiasco. O sea, puede venir a explicarme 300 veces con libros y más cuestiones que la teoría constructivista y la positivista y no sé cuántas cosas más. Lo cierto es que los responsables de aquella época metieron 30.000 operadores políticos como maestros. Y si uno tiene 30.000 operadores políticos como maestros, ¿qué es lo que le van a enseñar? Le van a enseñar la miseria de la política, porque en el colegio uno puede leer que es la democracia, pero uno está viendo que la maestra que estaba el año pasado ya no está, porque la que está es la hija del intendente. Y eso enseña a un niño mucho más que 7 libros o 7 tomos de enciclopedia. O sea, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y el ejemplo es el ejemplo del caudillismo, del clientelismo, del prebendarismo se ha dado en el sistema educativo, que da como fruto a esta masa de lectores que le parece súper bien Chaqueñito, le parece súper bien Bururú, le parece simpático quizás. No, son unos personajes, son ahí, y le parece bien una serie de personas que yo no lo digo con ningún tipo de ironía, o sea, ¿qué esperábamos? O sea, ¿qué esperábamos si esa? O sea, por suerte se hizo la prueba PISA y estamos penúltimos, solamente encima de Camboya. Entonces, si nosotros tenemos un sistema que es solamente superior al de Camboya, no podemos tener representantes fineses de Finlandia. O sea, van a tener representantes paraguayos, ¿verdad? Y aquí entra un problema que no es solamente el tema meramente educativo, sino es también el tema de la cultura, que es más complejo que lo educativo, porque la cultura es una serie de valores, principios, modelos que uno tiende a seguir, pero que en nuestro país están totalmente desfasados, ¿verdad? Una cultura democrática, una cultura artística musical, sí, una cultura institucional, obviamente. Tú habías hablado, recuerdo, en una de las charlas en las que habías estado, que habías dado vos, de la incapacidad que nosotros tenemos para organizarnos, por ejemplo. Claro, la imposibilidad de poder entender que el proyecto común se hace con una parte de mi idea, pero también la parte de otras ideas de otras personas, hace que nosotros seamos absolutamente intolerantes con una opinión ajena. O sea, la oposición hoy es un claro ejemplo de ello, ¿verdad? A mí me dicen, para el problema del Partido Colorado, bueno, pero la oposición no se pone de acuerdo en una sola cosa. Y ese es un problema, porque en la oposición, o vamos a llamarle hacia autocrítica, lo que éramos el tercer espacio hace 20 años, que éramos un partido y medio, porque estaba Patria Querida y después estaba el UNAC, pero que en realidad el UNAC era como un movimiento interno, normal que salió el Partido Colorado momentáneamente, pero con mucho respeto también a otras fuerzas que tenían menor representación, que eran fuerzas progresistas y qué sé yo. Hoy en día están atomizados como en 17 partidos y movimientos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y bueno, siguen dividiendo además. Sí, cada día sobre todo ahora que lo que yo digo que está pasando con la oposición es como que incluso vos hoy no tenés partidos, tenés figuras. Claro, tenés figuras que son importantes finalmente, pero tampoco sabes qué es lo que te interesa de esa figura, ¿verdad? O sea, qué vas a construir o cuál es el paso institucional que vas a dar con esa figura. O sea, esa figura va a seguir siendo él solo nomás, va a ser un llanero solitario, un Batman que va a venir el caballero de la noche, te va a ayudar y después se va a ir otra vez. O sea, o en realidad lo que vos querés hacer es construir un partido, porque el gran defecto que muchos hemos achacado durante mucho tiempo al Partido Colorado, que es el tema de que estos tipos después se van y se abrazan todos. Ese es su gran defecto, es su gran virtud.
Porque finalmente ellos entienden que la herramienta que se llama ANR es lo que les sirve para estar en el poder. Y me dirán, para robar, para mentir, y es probable, muchos, no sé si todos, pero muchos, es probable. Pero lo que también sé es que del otro lado del río, en la oposición, nadie cree eso. Es no, yo soy mejor porque yo tengo estas ideas. Y las ideas del otro sí, pero ese es o muy de izquierda o muy de derecha. Encontramos muchos puntos negros en la página blanca, digamos. Siempre somos muy buenos encontrando defectos en la fuerza, digamos. Muy propio de un sector que nos autopercibimos quizá más inteligentes que el resto y que somos muy buenos para describir los problemas. Y si en esa descripción de los problemas hay 2 o 3 puntos que no coinciden con la descripción del problema del vecino, entonces quiere decir que somos enemigos también. Y entonces no nos vamos a poder juntar nunca y no nos vamos a poder hablar, pero entonces va a seguir gobernando el Partido Colorado por 1000 años más. Esa es la realidad. O esa es mi realidad. O sea, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? No sé. Entonces, somos una sociedad en América Latina, en general no nos autoflagelemos tanto como paraguayos. Una sociedad muy particular, ¿verdad? América Latina es el continente que tiene muchísimas contradicciones, no diferencias, porque quiero ser muy claro acá, yo estoy de acuerdo con que todos somos diferentes y estoy de acuerdo que la minoría más grande es el individuo. El individuo es la minoría más absoluta, o sea, es un principio liberal que yo defiendo a muerte. O sea, yo creo que el individuo tiene que ser el sujeto de toda la política. Lógico, el individuo es un ser gregario, más cuestión de todas esas cosas ya saben. Pero lo que quiero decir es que hay paradojas en América Latina. Hay paradojas que somos el 8% de la población mundial, pero tenemos el 36% de los homicidios del mundo. Y albergamos una serie de multimillonarios y billonarios en América Latina que tienen su plata fuera de América Latina. Entonces, es como que nosotros aceptamos de que nuestro país es como el lugar donde vamos de joda, pero donde queremos ser serios es ahí donde guardamos la plata. Y eso hace que haya muy pocas donaciones, por ejemplo, de personas que fallecen y hacen fideicomisos en favor de la cultura, los libros. Nosotros no tenemos muchas ganas de dejar nuestro nombre en algo, ¿no? No, la verdad que lo que queremos dejar es que, o lo que por lo menos varios hijos quieren ya cuando sus padres son grandes, es que le dejen una buena tajada de herencia para tratar de trabajar la mitad o 2/4 o nada. Y como dice mi amigo el fallecido Gerardo El Chevalier en un artículo sensacional que se llama "Se buscan políticos honestos para sociedades corruptas", él dice: la mejor forma de lavar dinero en América Latina es la herencia, dice. Entonces, de manera que cuando muere el corrupto, finalmente su plata se va a los hijos y los hijos resultan ser después unos grandes personajes de la sociedad. Así es que me tocó hace un tiempo estar en una preparación de una actividad educativa de mi hijo y me reuní con unas personas que eran de una asociación, eran de padres y que estaban encargados de las conductas que tenían que tener los niños, porque el niño todavía es mi hijo mayor, él ya tiene 21 años, y como yo estuve en la política, yo sabía todo lo negociado que hizo ese estaban ahí. Y pensaba adentro mío, pensaba que estos tipos son los que me están contando cómo se tiene que comportar mi hijo. Entonces, es un problema que, pero, a ver, no es que no tiene solución. Tiene solución. La solución pasa, quizá, en primer lugar, por entender que de este lado nosotros no nos podemos poner de acuerdo, del otro lado van a seguir robando, porque es su forma de vida. Especialistas en abrazarse, inclusive a pesar de que imputaciones por medio, mucha plata, persecución en la justicia, el aparato estatal va a lo negociado de las diferentes empresas, el grupo empresarial al que responde cada movimiento. O sea, yo nomás siempre digo, es mucho más denso lo que ellos se perdonan y lo que ellos tratan. Claro. Pero ahí también uno dice, ¿verdad? El vínculo que uno genera con alguien cuando está en una situación de delinquir, ¿verdad? Sí, no,
Pues es mucho más grande la complicidad y es mucho más lo que está en juego. Claro, una cosa es ser cómplice, otra cosa es ser aliado. Sí. La complicidad es... un factor que los une. Te compromete mucho más, ¿verdad? Porque de hecho las consecuencias de romper esa complicidad son mucho más drásticas que la de romper una alianza. O sea, vos rompes una alianza y bueno, no pasa nada. Ahora rompes un acto de complicidad y puedes terminar con un tiro en la nuca, como está ocurriendo hoy en el Paraguay, ¿verdad? Y en muchos lugares de América Latina. Entonces, creo que, y esto he trabajado en deshonestidad los últimos 11 años, estudiando la economía subterránea en el Paraguay y demás. Y he tenido la oportunidad de haber leído a Kahneman, a Thaler, premios Nobel de Economía, pero que son psicólogos, que hablan de todo este tema del behavioral economy, que es una cuestión realmente sensacional, ¿verdad? Que rompe con los cánones tradicionales de la economía clásica y dicen, no, el acto económico no es finalmente un acto consciente en el cual el ser humano hace o sopesa el costo y beneficio. Eso es mucho más irracional, mucho más irracional. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del contrabando y analizamos el contrabando, pero vamos a hablar del tema de la gente que se va a comprar clorinda o que compra cosas de contrabando de clorinda, y dividimos por estrato social atendiendo a los ingresos. Nosotros vemos que en el ingreso más alto y en el más bajo es el mismo porcentaje de gente la que se va a comprar clorinda. O sea, hay en el estrato de personas que ganan más de 13.600.000 guaraníes al mes, y en personas que ganan hasta 2.600.000 guaraníes al mes, un 20% compra cosas de clorinda. Entonces quiere decir que no pasa por el lado de una cuestión racional de decir cuánto estoy perjudicando a mi país, porque si fuese realmente costo-beneficio, se supone que ese sector que tiene mayor ingreso, que tuvo una educación mejor y que supuestamente le habrán enseñado en valores que consumir algo de contrabando no solamente destruye los puestos de trabajo, porque quizás si no es tuyo no te importa, pero hay una cadena de frío que se tiene que respetar, hay una serie de cuestiones de inocuidad alimentaria que se tienen que respetar, no importa, es solo el precio. El precio y la facilidad. O sea, aquí lo que vivimos en Asunción, porque nos va a haber seguramente gente de otros lugares del país, cuando no hay medicamentos en el hospital, uno llama a clorinda y no solamente te sale la décima parte, sino que te traen en moto hasta tu casa. Lo único que tarda 48 horas. Entonces, si tomamos esto en términos de Ariel y el otro psicólogo que analiza la economía del comportamiento, uno dice, no es solamente una cuestión racional, sino es la cantidad de facilidades que uno tiene para poder ser honesto o deshonesto. Y en ese sentido el Estado se ha encargado, el Estado moldeado por estas prácticas de los colorados y las políticas tradicionales, pero no solamente de ellos, sino gente de todos los partidos, incluso Parreguería. A mí me ha tocado echarle a una diputada como presidente del partido y como líder de bancada a otra antes. Sino que el problema es que para ser formal es un problema. O sea, el Estado te ha puesto trabas para ser formal, el Estado te hace difícil la vida para ser honesto. Entonces, hoy en día te diría que es casi más fácil tener un subsidio que pagar impuestos. O sea, si yo quiero pagar impuestos, me van a decir, no, pero tenés que traer tu cédula de identidad, tiene que haber una llena, tus dientes tienen que estar cepillados. Tiene que traer el certificado de nacimiento vivo. Sí, tenés que traer tu certificado de vida y residencia, que nadie ya sabe para qué sirve, pero finalmente te piden. Y ni siquiera sirve para recaudar porque es gratis. Sí, no, es para darle un 50.000 al policía. Sí, por el aguante. Claro, que usa dos nombres falsos para decir todo. O sea, es algo que todos sabemos. Sí. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, y esto decía Thaler durante la pandemia, le hicieron una entrevista muy interesante,
Decía, o sea, ¿por qué él funciona el Google Maps o el Waze? Decía él, pero no está en modo esposa, dice él. ¿Y cuál es el modo esposa? Dice, vos le decías al Google Maps, me lleva a comprar una pizza y te lleva a comprar una pizza. No te está diciendo por qué querés comer pizza si estás gordo. Y cuando te vas manejando te dice, pero ¿por qué te vas tan rápido? ¿Por qué pisaste el pozo? Más rápido, más despacio. Acá a la derecha, allá a la izquierda. Eso dice Thaler en modo esposa. Entonces dice, nosotros debemos tratar que los gobiernos funcionen como el Google Maps o como el Waze. O sea, que no te hagan problemas, sino que te lleven, te inspiren y quieras pasar al siguiente nivel. Y quieras desbloquear el siguiente nivel. Y nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con ProDesarrollo en ese tema, ¿verdad? Trabajando en la Chacarita, porque durante 10 años nosotros le preguntábamos a la gente, 9 años para ser más preciso, si es que querían pagar impuestos, como entendiendo que el impuesto es el momento máximo de la formalidad. O sea, y lo que antes la gente te dice, no lleva impuestos, o sea, salvo en Dinamarca. Incluso con la tasa positiva que tenemos ahora. Sí, claro. En Dinamarca, en Suiza, son los únicos lugares donde se hacen referéndum para bajar los impuestos y pierden. Claro, ¿por qué? Porque ellos ven el resultado de sus impuestos en obras públicas, en saneamiento de la ciudad, limpieza, cloaca, todo, ¿verdad? En salud, en educación, en transporte. Entonces, obviamente, uno trata luego de ir a pagar y no atrasarse. Y si pagaste más, mucho barato. si pagaste más, recibir un sobre con un cheque, esto pagaste más, te devuelve el Estado. Sin embargo, bueno, como ya decíamos, todo estos problemas de ser formal y que la gente te decía que ser formal es para ricos, una chacarita, ser formal es peligroso porque ellos tienen deudas y cuando se hizo este programa, pues tuvo 1, 2, 3, 4 que le pasaron un RUC a cada uno, finalmente se quedaron con deudas y no pueden sacar su RUC, pues deben 50, 100, 150 mil guaraníes, que para ese nivel de personas es mucha plata. Cambiamos la pregunta y le dijimos, si vos tuvieses una inclusión financiera, tú tenés un RUC, tenés una billetera electrónica, que es una gran herramienta, por cierto, hoy en día, vas a ganar tanto y vas a pagar, no sé, algo así como 8 millones de guaraníes en el año. No hay problema, sí quiero. O sea, no cambió el hecho económico, cambió el planteamiento nomás. O sea, vas a ganar, en todo el año vas a ganar 100 millones de guaraníes y vas a pagar 8 millones más de impuestos. No, detállame. Sí. Para hacer más, o sea, por los planteamientos de los cambios y las reformas, las soluciones que nosotros podamos encontrar debatiendo, conversando sobre nuestra idea, ¿vos encontrás que existe alguna diferencia entre las soluciones que se necesitaban en el momento en que vos llegabas a la política y hoy en día? Porque también recordar, vos entraste como diputado con 25 años, ¿verdad? ¿Qué vos ves que ha cambiado en esos años que han pasado ahora? Porque realmente mucha gente me decía a mí, yo hago política, mucha gente de mi rango etario hace política, estamos en mira a unas elecciones y muchos dicen, no, demasiado jóvenes son, hay que pensar bien cuáles son las candidaturas, tiene que existir un rango, o sea, una preparación para ocupar los diferentes cargos. A mí siempre me llamó la atención cómo vos asumiste tu primer cargo como diputado con 25 años, ¿verdad? Y conversar hoy contigo y ver quizás entrevistas de años anteriores y cómo ese pensamiento fue evolucionando, ¿verdad? ¿Te parece que hay primero una diferencia entre las soluciones o la forma de plantear en el 2003 cuando se fundaba el partido y cómo deberíamos hacerlo ahora desde la juventud? Y si consideras que diste quizás haber esperado más o si estaba en el momento exacto o cómo encaraste en ese momento vos esto que estamos hablando hoy, ¿verdad? Yo no le recomendaría a ningún joven de 25 años que sea diputado hoy en día, en serio. Sobre todo si tiene una familia, y si no tiene quizás sea peor. Porque yo básicamente, para mí mi esposa fue mi cable a tierra durante todos los 10 años que estuve en el Congreso. Pero el varón, no estoy hablando ya del ser humano, el varón, me decía un profesional de la salud mental, realmente llega a su madurez a los 35 años. Las mujeres maduran antes que los varones. Y cuando uno no tiene madurez, es difícil afrontar las frustraciones. Y la política está llena de frustraciones. Llena. Incluso los que ganan tienen más frustraciones muchas veces que los que pierden.
Porque hay cosas que no cambiaron. Y suelo decir yo, están de ahí por ir a político part-time. No puede, eso no sirve. O sea, si uno quiere entender por qué Galaverna, Las Llanos tienen tanto poder, es porque son personas que desayunan, almuerzan, meriendan y cenan política. No hay otra. Si vos querés entrar y dedicarte media hora a tu negocio y hacer eso, no vayan nomás a entrar. Ahora, lógicamente, el planteamiento es: ¿y de qué voy a vivir si es que en realidad el sueldo de 35 millones de guaraníes de diputado es un buen salario, pero está muy lejos de ser un salario para hacerte rico? Claro, si hacer política honesta no vas a ser jamás millonario. No, en el sector privado, una persona que tenga responsabilidades análogas a la de un diputado está ganando el doble, así, para empezar a hablar. Entonces, ¿por qué yo tendría que vivir? ¿En qué entonces voy a vivir? Y bueno, entonces ahí empezamos a hablar del tema de financiamiento de los partidos políticos, si público o no público, si la gente está a favor o en contra. Bueno, ese es un debate que todavía sigue. Una de las cosas, voy a tratar de hacer un pimponeo, una cosa que ha cambiado totalmente son las redes sociales, ¿verdad? Yo viví en carne propia el paso del Orkut y el Facebook hasta que un día apareció Twitter, ¿verdad? Entonces, justo me tocó el Twitter cuando voté por la destitución de Lugo, que fue una cuestión sumamente compleja, dividida, sí, y que hasta hoy sigue siendo objeto de discusión, ¿verdad? Y 7.000 personas me mandaron a la mierda en un minuto, y eso yo no sabía, y lógicamente te choca fuertísimo. O sea, eso significa que hoy en día para hacer política uno tiene que saber que el control de la gente es en línea. Seguía siendo joven en ese momento, al momento sí, que votaste en ese momento, tenía vos 25... 31 años. 31 años. Claro que sí, no, te golpea, por supuesto que te golpea. Y hoy en día, si uno se puede fijar, porque esa es la maravilla de las redes sociales, le dice David Cameron en una charla que tiene en TED, que está muy buena, dice: esta es la era post-burocrática. Está la era pre-burocrática de los reyes, está la era burocrática de la república moderna, y esta es la era post-burocrática, en donde realmente la burocracia se somete a un escrutinio en línea, en simultáneo. No es inmediato, es en simultáneo. No, inmediato es un ratito después, no. Vos estás hablando en la Cámara de Diputados y recibís Twitter, recibís información en la propia transmisión de YouTube, en tu WhatsApp, de las cosas que te están diciendo. O sea, uno tiene que estar muy convencido de las cosas que tiene que decir. Pero así también, cuando uno capta la esencia de lo que la gente quiere, uno tiene una fuerza arrolladora muy importante que hizo que se le eche a personas como González Daer del Senado. Si a mí me decían en el 2013 le van a echar a González Daer y se va a ir preso, yo le iba a decir: está totalmente loco, este tipo maneja todo el poder judicial. Y le echaron. Lastimosamente falleció, ¿verdad? Porque hubiera gustado verle un poco más preso, ¿verdad? Sí, claro, el fallecimiento es algo que uno nunca le desea a nadie, ¿verdad? O sea, no, finalmente es algo que lo sorprendió, y seguramente tuvo mucho que ver en los problemas judiciales que pasó, ¿verdad? Entonces, esa es la fuerza que se tiene, que hoy en día se tropieza con otra cuestión, y voy a ir enganchando así el pimponeo, como te decía, que es la posverdad. Los trolls, este ejército de chupamedias que uno ve para cada sector, ¿verdad? Sobre todo en el Twitter, ¿verdad? Porque el Twitter finalmente es una red social que no es utilizada ni por lejos por la mayoría de los paraguayos, pero es una red utilizada por los tomadores de decisión y los formadores de opinión. Sí. Entonces, en ese lugar que es un grupo de WhatsApp grande. Exacto, ¿verdad? Entonces, en ese lugar ocurre una cantidad de cosas que la gente toma como verdades. Y Humberto Eco, antes de morir, había dicho: las redes sociales le han dado voz a imbéciles que no tendrían el derecho a hablar ni siquiera borrachos en la barra de un bar, dice. Y hablan como si fuesen premio Nobel. Y el problema no es que ellos hablen, el problema es que muchas veces creemos que una persona que es popular y dice una mentira, o una media verdad, o una boludez, creemos que es un genio porque mucha gente le dio like. Sí. Entonces, descubrir la verdad en esta era también es más difícil. O sea, esa es una cuestión. Antes era más sencillo. Por ejemplo, había un dicho en 20 años atrás donde decía: la agenda parlamentaria se hace con el diario del lunes. Hoy en día la agenda parlamentaria se hace con el trending topic. O sea, vos ves que están trending y ahí, pum, levantás. Y de hecho, cuando no hay
líneas políticas muy firmes, subís y bajás un tema de acuerdo a cuántos tweets están a favor o en contra. Así es como el termómetro de la Claro, situación política. Es el termómetro. Presidente, ¿qué anécdota tenés de ese momento fundacional del partido que digamos guardado hasta ahora y recordás con cariño? O qué cosas te impactaron en ese momento de fundación y qué te llamó también a acercarte al partido cuando estaba comenzando? Yo creo que hay una frase que era de Pedro Faúl y la construimos, y una conciencia que en algún momento por ese microclima de la política se perdió, que fue un elemento muy movilizador, que era cuando decíamos que el problema del Paraguay no es el Partido Colorado, ni el Partido Liberal, ni Patria Querida, ni el Encuentro, ni Tecoyoyá. El problema del Paraguay es la corrupción, el desempleo, la miseria, la falta de oportunidades. Esos son los problemas. Entonces, si nos unimos todos para vencer esos problemas, vamos a salir adelante. Y eso marcó un punto, quizá el cenit, el punto más alto de la popularidad de Patria Querida en cuanto a esa línea. La gente se sentía incluida en un proyecto que ellos no eran originariamente, hablo de Colorado, hablo de liberales, pero que ese discurso les interesaba porque veían mucha verdad y mucha claridad y mucha lucidez en eso. Después, bueno, como dice el meme Macri, pasaron cosas, o sea, pasaron muchas cosas que le pasan a los partidos políticos y bueno, nos vimos involucrados en el tema de la concertación o no concertación, el pragmatismo que sí, lógicamente hay que hacer una disculpa, o sea, que nos hacía falta en su momento para poder entender determinados momentos políticos, determinados actores políticos, y esos errores finalmente fueron cambiando la suerte del partido. No voy a decir ni para bien ni para mal, cambiaron la suerte del partido. Ya cuando uno no es novedad, es difícil que te sigan votando. La gente busca mucho la novedad y eso no es solamente aquí, en todas partes del mundo. O sea, y como institución en las internas también empezamos a tener los mismos problemas que existen en todos los otros partidos, que todo el mundo cree que él es mejor y de hecho eso también empezó a generar problemas en nuestra interna. Donde ¿Pasaste por un proceso de interna? Sí, pasé un proceso de interna, una traición bellísima en la interna, ¿verdad? En su momento, así que me acuerdo mucho cuando anterior y posteriormente he leído la historia de Churchill cuando decía al suelo que vienen los nuestros, decía. No, bueno, el enemigo que te mata en la política es el amigo. Después tuve la oportunidad en 2011 de conocer a Shimon Peres, que fue no solamente premio Nobel, sino fue primer ministro de Israel, comandante en 2 guerras. No sé, en Netflix hay un lindo documental que dice El Nobel que no dejó de soñar, de Shimon Peres. Tuve el honor y el privilegio de conocerlo personalmente. Todavía era diputado. Cuando era diputado en Jerusalén, él era presidente del gobierno de Israel, ya no era primer ministro. Ellos tienen un sistema parlamentarista donde el primer ministro es el jefe de gobierno y el jefe de Estado es el presidente, un cargo más honorario que otra cosa. Y nos dieron una charla de 2 horas aproximadamente con una lucidez de un chico de 30 años, impresionante, pero impresionante. Entonces yo le pregunté cómo era Israel, ¿verdad? O sea, cómo podía mantener un sistema de partidos en el medio de Medio Oriente, donde hay monarquías, hay grupos terroristas, hay califatos, hay no sé, de todo, ¿verdad? Y el tipo me dijo, mi hijo, primero tenía que saber qué es un partido y después saber qué es un sistema de partido. Dice, un partido político es un grupo de enemigos con un objetivo común. Y creo que él hacía esa mención especialmente por Yitzhak Rabin, quien le mantuvo una diferencia histórica, pero después se juntaron y eso le hizo ganar el premio Nobel. Y un sistema de partidos es un grupo de amigos pero con objetivos diferentes. Yo realmente con el tiempo, y hoy ya 11 años haber salido del Congreso, te puedo decir que tengo tantos amigos que eran adversarios políticos que no puedo creer, ¿verdad? O sea, personas con las que nos encontramos, que fueron diputados, senadores, o que hoy en día son ministros, o que siguen estando en el Congreso, y que hemos tenido, pero debates encarnizados en su momento, son personas que hoy
puedo hablar con ellos de proyectos políticos diferentes y ambos nos tenemos respeto y creo que eso es muy valioso y tiene una gran verdad lo que decía Shimon Peres, por algo fue lo que fue y su memoria va a perdurar para toda la historia en Occidente. ¿Qué crees que pasó en el 2013, sí, más puntualmente haciendo hincapié en eso? Porque me parece que hoy nosotros nos encontramos en el partido tratando de responder muchas cosas que tienen ciertas características, no te digo que es similar, es muy distinto el contexto, pero en cuanto al resultado electoral es lo más parecido que tenemos al 2013 en los últimos años, o sea, las 2 elecciones pasaron, ¿verdad? Así como decía que muchas veces tendemos a medir el éxito de la institución por la cantidad de senadores o diputados que tenemos, hoy tenemos una diputada, el senador que tenemos se fue. ¿Qué crees que pasó en el 2013 para que finalmente nosotros hayamos terminado en el 2013? Sí. Primero no supimos manejar las diferencias internas. Segundo, tuvimos traidores internos, y que decir, ya tantos años han pasado. Tuvimos traidores internos que actuaron en beneficio de ellos en lugar del partido. O sea, institucionalmente se hizo, creo que lo que se tenía que hacer, que fue apartarlos, sacarlos, echarlos. Hugo, incluso le pasó lo de la diputada que comentaba vos, que en el 2013, ella llega como diputada en el 2013 y no dura mucho en el cargo. No, de hecho... o sea, dura en el cargo, pero no en el partido, ¿verdad? Cuando se le solicitó y se le sometió a un proceso del Tribunal de Conducta, y no estoy diciendo ya que esté mal o bien a esta altura, estoy contando lo que pasó nada más, es lo que tiene que ocurrir en un partido político. Bueno, ya decidió renunciar y bueno, perfecto, fue lo que tenía que pasar. Entonces, pero antes de eso ya nosotros no entendíamos muy bien qué era lo que quería la gente. Había mucha frustración también, ¿verdad? Porque lo que yo siento es que nosotros es como que mirando hacia atrás, y yo no viví ese proceso, pero leyendo los artículos, hubo un día que me senté a ver los artículos de última hora de así 2003 y cómo fue evolucionando a través del tiempo. Hay miles de publicaciones de patriquería de los diferentes presidentes que pasaron, de diferentes dichos cada uno. Pero es como que existió esa frustración de tanto esfuerzo que se metió al inicio en la fundación que no se vio redituado en resultados electorales para llegar al gobierno central. Hubo errores internos, hubo, como te digo, hubo traiciones internas, hubo una falta de lectura de lo que quería la gente en ese momento, hubo un fenómeno que no supimos manejar, que era el fenómeno de lo que pasó en el Partido Colorado en el año 2010, una persona que vino, ellos supieron modernizarse a su modo, el Partido Colorado se modernizó trayéndole a una persona que nunca votó en su vida, pero tenía los recursos que ellos ya no tenían porque no estaban en el poder y estaba dispuesto a ponerlo en la política. Y bueno, nosotros no teníamos recursos, teníamos muy pocas ideas, creíamos que la corrupción era un problema que a la gente le importaba. La corrupción es un problema. Ahora, ¿es un problema que a la gente le importa? No. Por supuesto que la gente puede pensar lo que quiera y puede decir, este tipo está loco, pero yo le digo a la gente no le importa. No le importa. Bueno, digamos, nosotros diciendo, refiriendo a nosotros como paraguayos, nos gusta mucho el amiguismo, por ejemplo. No, lo que pasa es que la corrupción es finalmente la interposición de una persona de manera tramposa en algo que es parte de tu aspiracional. Los nepo babies, eso por ejemplo, eso le da rabia a la gente. ¿Por qué? Porque mi hijo también podría hacer. Pero si vos decís, no, pero este es un tipo que en realidad lava plata, más cuestiones, la gente no sabe lo que es lavar dinero. ¿No entiende? No está en su aspiracional lavar dinero porque no sabe luego lo que es. Entonces, si confiamos mucho también de que las personas que empezaban a salir del sistema educativo iban a poder valorar algunos esfuerzos que nosotros hicimos, y también hemos visto que esas personas no entendían el mensaje. Cometimos muchísimos errores, pero el partido siguió existiendo. Gracias, hay que pensar que fue eso, porque realmente hubo en el 2013 pasaron muchas cosas, o sea, camino al 2013 también,
donde hubo muchos actores, muchas opiniones divididas de los fundadores sobre qué debíamos hacer con el partido, Sí, ¿verdad? Mucha gente incluso decía no que se cierre, uno decía no que se continúe. O sea, ¿qué factores crees que influyeron en que el partido salió? Porque yo siempre hablo con los jóvenes, me dicen, che, tengo dudas sobre Patria, estas son las dudas, muchas de los miedos de los jóvenes para meterse hoy al partido es, pero estamos en crisis, o sea, están en crisis, Patria Dios está en crisis. Yo le digo, sí, la crisis es de la oposición en general, o sea, el Partido Liberal también metió en el escaño. Pero yo creo que hay que ser sí, es válido. Estamos en crisis electoral. Sí, crisis electoral. ¿El Partido Colorado está bien? Es la pregunta. O sea, el Partido Colorado está fantástico, o sea, sí, con un narcodiputado que lo acaban de matar, con otro que está procesado por el decomiso más grande de cocaína de la historia del mundo. O sea, si me dicen que el Partido Colorado está mejor que el Partido Patria, le voy a preguntar, bueno, ¿en qué punto? Sí. Por el número de parlamentarios. Claro, si hablamos sí, la Realpolitik, perfecto, está de acuerdo, ganan todo, espectacular. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos con esto? Yo le diría, bueno, tratemos de probar otra cosa, ¿verdad? Sí creo que hay cosas nuevas que se tienen que hacer. Creo que esto es muy importante, grabar, por más que alguien, pocos, muchos o nadie vea, hay que tratar de hablar, difundir, discutir, me gusta, no me gusta, bueno, yo voy a decir lo que yo quiero, vos vas a decir lo que vos querés, pero voy a decir, no me vas a hacer callar, porque no te estoy ofendiendo. O sea, básicamente también esa fue mi vida en el Congreso. Creo que nunca lo ofendía a ningún colega. Entonces, por eso es que hoy en día me puedo encontrar con ellos y podemos hablar y reírnos de las cosas que pasaban, incluso las peleas que tuvimos, porque teníamos cierta altura en aquel momento, ¿verdad? Y había un electorado que los colorados y los liberales saben muy bien quiénes son, ¿verdad? Hoy en día el electorado. Los jóvenes no se van a ir a votar más. Los jóvenes ya no se van a ir a votar. Y no quiero ser pesimista, quiero ser realista. Los jóvenes van a operar y van a interesarse a través de esto. Entonces, si nosotros no pensamos en el voto digital, me van a decir, ¿cómo el voto digital? Pero Dios mío. Acá nosotros traemos computadoras que cuestan $2,000, $3,000, mucho más lo que se paga por participación electoral, y poniendo el número de tarjeta o tu foto, tu reconocimiento facial o tu índice. Entonces, ¿por qué no podríamos votar? No, porque te van a robar las elecciones. Ahora te roban las elecciones también. Si hay tres personas de un mismo partido, te cargan una electrónica también, ¿verdad? O sea, y antes, bueno, y con el voto de calecita, eso ya ni te cuento, ¿verdad? O sea, con el acta, eso que te dibujaban antes, eso te robaban sí o sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque los millennials y los centennials no entienden el proceso en el cual yo me tengo que ir a un local que no conozco para votarle a una persona que no conozco, que va a hacer algo que yo no me voy a enterar si es que pasa o no pasa. Esa no es la forma. Entonces hay que tratar de trabajar sobre estímulos antes que sobre castigos. Y el estímulo de, mira, participar en la votación de este próximo, no sé, tanto de diciembre o de noviembre, dependiendo de las que son las próximas municipales, y vas a participar del sorteo de un auto eléctrico. Ajá, eso entonces me gusta. ¿Por qué? Porque ha cambiado, la sociedad ha cambiado. La sociedad de los baby boomers y la mía, que fue la generación X, es una sociedad en la cual el esfuerzo estaba bien visto. Porque nosotros teníamos que esforzarnos porque no habían tantas facilidades. Uno quería viajar y viajaba kilómetros en bus, kilómetros. A San Paulo viajamos en bus a jugar el sudamericano de rugby, para cuando le ganábamos allá a Brasil y le ganábamos lejos, viajaban, no sé, 30 horas. Hoy en día te puedes pagar un pasaje. Entonces, lo que antes para nosotros era, me voy a ir 3 días y no pasa nada, ahora es, puta, no sé cómo voy a combinar el jean con el zapato para salir en la noche de San Pablo después del partido. Es un ejemplo súper snob el que te doy, pero ese es el problema, ¿verdad? Y si te parece que es una cuestión de una clase media alta, el problema de la gente hoy no es tengo que caminar 5 kilómetros a la escuela, es yo quiero mi Taiga y quiero mi moto y quiero que mi papá me compre mi moto para irme a la escuela. Y eso
entregas 1000 guaraníes y retiras tu moto. Entonces, hay tantas facilidades que el hecho de que vos le digas a un joven hoy entre 18 y 35 años, sabes que tenés que moverte para que tu país cambie, te va a decir no. ¿Por qué? No me interesa. Pero, digamos, eso que pasó en el 2013 a mí me parece muy importante. En el 2013, el 2015 al 2018 en realidad, ¿verdad? ¿Cómo viviste vos ese proceso y pensando, o sea, tu visión es, o sea, tu postura es, los jóvenes no se van a ir a votar, ¿verdad? Yo creo que... ¿Cómo podemos hacer para aprovechar los aprendizajes que tenemos de lo que pasó para poder, digamos, de alguna manera readaptar? Sí, bueno, es lo mismo. Muchas veces pensamos así, repitamos la fórmula del 2003 y la verdad que... Me faltó cerrar el círculo. Los adultos sí se van a ir a votar. Por eso que en el Congreso hay 4 o 5 proyectos de ley para pensión de adulto mayor. O sea, los adultos hasta que se mueran sí se van a ir a votar. Y en ese lugar vos tenés que tener tu clientela también. Porque esos son los que se van a ir a las 5 de la mañana tomando mate para ir a votar. La otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿queremos realmente que los jóvenes voten? Esa es otra pregunta. O sea, hay que tratar de ser disruptivo en este tema, ¿verdad? Entonces decimos, está tan mala la educación, pero en realidad nosotros queremos que los jóvenes voten. Quizás sea mejor más que voten los adultos. Seamos incorrectos políticamente, por favor. Mejor más que no se vayan a votar. Por ahí se le decía así, por ahí se quieren votar. O no sé, veamos que solamente las personas que pagan impuestos voten. O sea, yo estoy podrido lo que hace el fisco con mis impuestos. 500 millones de dólares de crédito fiscal que tienen que devolver al sector privado, pero ellos dicen que este año van a pagar 50 nomás. Pero ellos te muestran su recaudación, pero claro, 500 millones de dólares de esa recaudación es el sector privado. Agente de retención, 30-70%, anticipo de renta. ¿Y la obra pública? Entonces, hay que ser disruptivo en la forma de pensar en este tema. Porque si seguimos haciendo las cosas de la forma que hacemos, vamos a tener los mismos resultados. Si los partidos de oposición siguen haciendo las mismas cosas que hace el Partido Colorado, el único modelo que va a funcionar es el modelo de la preventa. Y en ese modelo es como jugarle soco a Mike Tyson o 100 metros a un Usain Bolt. Ese partido vas a perder sí o sí. Hay que hacer otra cosa. ¿Qué es? No sé muy bien qué es. Pero eso que hacen ellos, no. Los desafíos que vos veis, habíamos hablado, por ejemplo, antes de comenzar a grabar, ¿verdad? Que es un tema que para mí hay que tocar para quienes están entrando en política, de modo que nosotros sepamos muy bien cuáles son las reglas de juego también cuando entramos, ¿verdad? Que habíamos hablado de que un tema siempre es... Nosotros tenemos mucho a criticarle al político nomás, ¿verdad? Y yo recuerdo un artículo que vos habías escrito para una columna en ABC que decía, era en la época del gobierno anterior y decía, si desastre es quien gobierna, comencemos pues entonces a mirarnos en el espejo, decía, sí. ¿Verdad? Y tendemos mucho a tirar como piedra hacia el sector político. No empezamos a pensar cómo nosotros podemos aportar en nuestro lugar de ciudadano. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de la plata que se necesita para hacer campaña, o del voluntariado, o de ese tipo de cosas que... Si tenés un amigo que te parece un buen tipo y que quiere dedicarse a la política, entonces poné plata para su campaña. No pongas lo que va a poner Tío Rico, que son 2 millones de dólares, pero por ahí puedes poner 200.000 guaraníes. Por ahí digo, ¿verdad? Y le va a servir, claro que le va a servir, por supuesto. Pero el tema de decir que los políticos no son culpables, pero pues alguien le vota a esos políticos. Y esos políticos no, es que ellos se van 30.000 veces a votarse a ellos mismos ese día, o sea, la gente le vota. Y esto no es idea mía, ni mucho menos, esto lo dice Fernando Sabater con mucho mayor claridad. Dice, el chiste en la democracia es que en ella todos somos políticos, dice. Entonces, si vos decís el gobierno está lleno de corruptos, es porque la sociedad está llena de corruptos. Y eso es así, les guste o no les guste. O la sociedad está llena de gente caigüey que está enojada con la política y no se va a votar. O está llena de gente hipócrita que de día se queja de la corrupción y después a la noche están transando con el político. Entonces, no hay de hecho un sistema electoral perfecto, pero sí nosotros podemos tender a mover hacia uno u otro lado si es que queremos. Pero lo primero es preguntarnos qué es lo que queremos. La gente hoy en día no se pregunta lo que queremos porque Google ya sabe lo que queremos.
Entonces, si yo pongo taco en mi casa, me va a salir seguramente un taco mexicano, porque me gusta la comida. Pero si mi esposa, con quien estoy casado hace más de 20 años, tenemos 6 hijos, vivimos, viajamos juntos, hacemos las mismas cosas, tenemos más o menos los mismos gustos, pone taco, le va a salir un zapato de mujer, taco alto. Entonces, estos aparatitos ya nos privaron hasta la posibilidad de reflexionar. La gente sabe realmente lo que quiere. Esa máxima a la entrada del templo de Apolo en Delfos, que decía, Nocete ipsum, conócete a ti mismo. La gente sabe realmente qué es lo que quiere. Y probablemente la gente sabe lo que quiere en ese momento, pero no sé si la gente sabe lo que necesita. Y eso significa una segunda reflexión. ¿Por qué es lo que yo quiero? Yo quiero tener plata y no trabajar. Genial. Pero yo necesito eso. ¿No? Yo quiero tener un lindo físico, pero yo seguir comiendo. No puedo hacer eso. No pain, no gain, dicen los griegos. Entonces, obviamente nosotros hoy vivimos en una sociedad en que se ha institucionalizado, gracias a la tecnología, el tema de que vos tenés una recompensa, pero sin un sacrificio. Pero eso no es una crítica, no es decir estos tipos son unos inservibles, no. Es la descripción de lo que pasa nomás. Quienes fallamos somos los que, quienes fallan no fallamos, finalmente somos los que tenemos que decidir las decisiones políticas para poner estímulos y no solamente castigos. ¿Qué vos crees que te impide? Porque había escuchado la respuesta en algún momento y me parece un punto muy importante volver a la política, porque hoy he hablado de cierto error en el sistema y jocosamente, por ejemplo, había hablado de esta parte de que necesitas plata para hacer campaña. Sí. Recuerdo que me había dicho en un momento que pucha, había gente a la que yo le decía no te vayan a esquiar a Aspen 2 veces al año, andate una vez al año, no me vaya a aportar a alguna causa. Sí, ¿Qué encontrás hoy en impedimento de decir? O sea, para mí es muy difícil sacarte el bicho del querer hacer política. No, es difícil, de hecho, claro, a mí me encantaría poder vivir honestamente de la política, pero una realidad que en el Paraguay no se puede. Me da risa cuando los perros te mandan, así, el primer ministro de Finlandia que se va en micro a su... Pero el micro de la gran puta, y el micro usan todos los ricos. O sea, no me ponga ese ejemplo porque no. En esa no vamos. O sea, y un tipo que gana una ponchadita, de la cual le sacan otra ponchadita para los impuestos para que tenga esos servicios. Sí, no vienen por ahí los tiros. En nuestras sociedades, un político pobre es un pobre político, decía Carlos Jan González. Y esa es una realidad. O sea, entonces hay que tratar de encontrar vías de financiamiento político que no sean el narco. Ya digo que no sea el narco, o sea, tipo, hay que poner, yo decía así, hay que poner una línea, o sea, no matar niños, o sea, es una broma, ¿no? Pero digamos, es así como, hay que poner una línea, o sea, está bien, vos pudiste pasar el semáforo en rojo, te pudiste haber comido algún tipo de no sé, multa o licitación antes, pues entregaste una obra, una demanda porque no pagaste tu deuda, pero no son un asesino, no son un narco. Tener la posibilidad de seguir aportando para construir una sociedad mejor, bueno, pero se necesita tu plata. Porque acá la gente, voy a utilizar una palabra, no sé si Pedro Fadul dijo cuando lo entrevistaron, acá la gente quiere que vos pongas la cara, la plata y el culo. O sea, ¿entendés? O sea, no solamente que vos pongas el culo porque te van a romper el culo todos los días porque hay algo seguro que te van a putear, sino que encima vos también pongas la plata de tu bolsillo. Entonces, finalmente, ¿cuál es el compromiso de la gente con la democracia? Cuando digo la gente que se queja de la calidad de los políticos. Y allí hay mucho que hacer, ¿verdad? O sea, yo participo de una sociedad que funciona, una cooperativa, aporto a la cooperativa. Quiero trabajar en un partido político que funciona, tengo que aportar al partido político, así ocurre en los Estados Unidos, así ocurre en muchos países. Quiero ayudarle a un candidato bueno, porque los candidatos son todos malos, bueno, yo entonces le voy a ayudar a esa persona. Eso es básicamente lo que podemos concluir en esta realidad. Y sí, para mucha gente es ser
pesimista o no, ¿verdad? Pero no, yo soy optimista y racionalmente creo que algo va a pasar, o sea, creo que algo puede pasar. Bueno, Seba, muchas gracias por recibir en tu oficina. Antes de irnos, a mí me gustaría que pueda hacer siempre en la entrevista, hacemos como un mensaje final que tenga a quienes hoy llegamos al partido y tenemos ganas de seguir haciendo, ¿verdad? Realmente recuerdo cuando a mí alguien me había dicho, pero ¿qué va a pasar si es que en la municipal ya se muere acá el tema? Y se apaga nomás ya la luz, y yo le decía, y yo quiero prender otra vez las luces las veces que sea necesaria. Y bueno, es también el entusiasmo de la juventud, ¿verdad? Pero así como quizás estamos hoy nosotros con los jóvenes, van a venir más. ¿Qué le diría, o sea, qué recomendación diría? ¿Cuál es tu visión hoy del partido a largo plazo? ¿O qué recomendación tendría para nosotros quienes estamos? Y por último, sí, para mí siempre vale la pena recordar también una reflexión que vos habías hecho cuando estuvimos en Dende sobre lo que a nosotros nos toca o que nos lleva a hacer política. Voy a lado, por ejemplo, del caso de Pechi en ese momento y de cómo ese tipo de cosas nos tienen que despertar hacia la participación, hacia el involucramiento, porque son cosas que voy a decir, esto no puede ser, ¿verdad? Esto es una vergüenza, no. Esta es una línea que, como decir, que se pasa, que no puede ser que nosotros nos quedemos acá sentados y no vayamos a hacer algo, porque es algo que, pues sí, no puede ser, y sobre todo cuando se trata. Y cada vez que yo pienso en ese caso de por qué hacer política, o hablo con gente, con amigos, yo le menciono siempre el caso, porque se trata de una persona cercana, en este caso tuya, sí, ¿verdad? Se trata de una persona que vos creciste con esa persona, vos estuviste con esa, y muchas veces nosotros no dimensionamos el impacto que tiene la política hasta que eso nos pasa, ¿verdad? En este caso hoy lastimosamente esa persona, pero esa persona podría ser bien una persona, tu mamá en el anfiteatro, que le lleva una bala en la cabeza porque hay una pelea de sicario, podría ser un asalto a la vuelta de tu casa, o alguien que te mató porque te robó tu moto, y hay muchos ejemplos interminables que podemos dar. Y si seguimos con esto, una bomba te pone un avión, como hizo Pablo Escobar en los 80, ya fue en los 90, para tratar de matarlo a César Gaviria, y echó un avión, no sé, con más de 50 personas seguro, no sé cuántas había, pero o sea, ¿por qué no puede pasar eso acá? Si estamos en el mismo camino, ¿por qué tendríamos el mismo final? Yo creo que hay una motivación. En primer lugar, yo creo que lo que yo veo del partido, y es para felicitarles, que veo mucho movimiento y veo mucha gente que tiene proyectos y tiene una alegría de participar. Entonces, digamos que eso mueve muchísimo. En segundo lugar, hagan proyectos a largo plazo. Se pierden las municipales. Y se pierde la municipalidad, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Vas a participar en la próxima. Pero lo que yo creo que en realidad hay que hacer es ser absolutamente implacable con quienes están en el uso del dinero público. O sea, hay que acompañarle al concejal Grau y hacer todo el tema de lo que él está haciendo y demás cuestiones. Y dejarlo con realidades, no me gusta porque él fue un tipo que no me saludó una vez en mi cumpleaños, pero no me mandó el mensaje que... O sea, eso no tiene nada que ver, lo que estamos hablando es gigante. Nosotros podemos perder nuestro nivel civilizatorio. O sea, no sé si somos conscientes, que en Ecuador nomás hace poco los candidatos se iban a votar con, ya no eran los chalecos antibalas, eran unas casetas antibalas. Queremos vivir así, va a perder todo será. Y si finalmente las personas que pueden poner $5,000 se van a ir a vivir a Miami, o se van a ir a Buenos Aires, o no sé a dónde puta se van a ir a vivir, perfecto, pero no son la mayoría. La mayoría somos las que podemos dar 100,000, 200,000 guaraníes para la política. Y eso es útil, eso ya es útil. Porque eso te da el ejercicio de controlar a dónde se va tu plata. Ese es tu comité, tu grupo, cómo está trabajando. O sea, proyectar cosas a 15 años. Porque yo sé que es difícil explicar, pero las cosas buenas no pasan en 5 o 20 años, pasan en 15, 30 años. O sea, el Partido Colorado tiene 120 años. Imagínense, el Partido Liberal estuvo entre 1904 y 1944, estuvo en el poder. O sea, en esos 40 años, a los colorados le habrán dicho, ya murió tu partido, ya. No sirve, ganan los liberales y ganaron. Entonces, tengamos conciencia también del espacio y tiempo que nosotros ocupamos en esta vida, en esta tierra,
Porque si Dios te regala mucha vida, vas a vivir 80 años y un poco más, ¿verdad? Entonces en 80 años obviamente no vas a construir las pirámides, pero bueno, puedes agarrar y levantar una piedra. Entonces, esas son las proyecciones reales que hay que hacer. Y cuando pasan cosas como la denuncia y esto y se ataja, celebremos eso. Celebremos las pequeñas cosas que ocurren, porque si no, si vos lo que estás pensando es que se vaya a la cárcel y no sé qué, y si no se va a la cárcel luego no pasa nada, te desanimas. Ya se va a ir a la cárcel, pero al menos 5 años más. Pero hay que celebrar las pequeñas cosas. A mí me preguntaban ahí, ¿cuánta gente es lo que vos le denunciaste se fueron a la cárcel? La verdad que no sé, pero lo que sí sé es que le cagamos el negocio a una cantidad de gente. Y eso me da una satisfacción enorme, porque cuidamos la plata que no es mía, es del pueblo. Y bueno, y eso es tratar de encontrar la alegría de poder hacer cosas y sentirte satisfecho por pequeños pasos que das dentro de una vida humana que es limitada en cuanto a recursos y en cuanto a tiempo. Ok, muchas gracias, presidente, por recibirnos. Gracias a ustedes. Tenemos muchas cosas de las que conversar. Vamos a seguir hablando, no va a ser la última, vamos a volver a conversar. Vamos a volver a conversar y bueno, seguramente que posterior a esta entrevista van a haber muchas preguntas que van a ir surgiendo también de... Sí, ojalá, ojalá porque la idea es provocarle a la gente y poder debatir, eso es lo más útil. Bueno, entonces te agradecemos y nos vemos en la próxima edición. Gracias. Nos vemos, gracias Seba. Saludos.